Dios es un Dios misericordioso. Jesús, a través de él y Juan, había sanado el tullido. Y cuando él pronunció aquel discurso, hizo un recuento de toda la historia de salvación, dándole a entender a sus interlocutores que en Jesús se había cumplido toda la promesa del Antiguo Testamento, que en Jesús llegó a su plenitud la promesa. Pero quiero destacar cómo Pedro relata que las autoridades judías y el pueblo judío fueron quienes crucificaron a Jesús, pero que Dios lo resucitó al tercer día. Y Pedro destaca cómo Dios es tan misericordioso que a pesar de ese grave error por parte de ellos, Dios lo perdona. Y al final del discurso, Pedro dice: yo sé, hermanos, que actuaron así por ignorancia, al igual que sus jefes. Arrepientan pero Dios cumplió de esta manera lo que había anunciado por intermedio de todos los profetas, que Cristo padecería. Arrepiéntanse entonces y conviértanse, para que todos sus pecados sean borrados. Con esto, Pedro nos dice que Dios es misericordia. Y por más grande que sean nuestros pecados, por mucho que sean nuestros pecados, si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Por eso le dije al principio que Pedro en este discurso nos habla del sacramento de la reconciliación. Y en el sacramento de la reconciliación, en la confesión, se dan varios elementos. Entre ellos está el pecador arrepentido, el que se reconoce pecador porque ha cometido algún error. Luego Dios, que en su infinita misericordia perdona a ese pecador arrepentido, y lo perdona a través del sacramento de la reconciliación, que es administrado por el sacerdote en el nombre de Jesucristo. Pero todo aquel que se arrepiente de corazón tiene el propósito de enmienda, el propósito de no volver a pecar. Entonces, esto es una invitación para que nosotros experimentemos el amor misericordioso de Dios y nos abramos al arrepentimiento, a que nosotros podamos morir al pecado para nacer de nuevo, para ser una persona diferente, con el firme propósito de no volver a pecar. Luego, en la segunda lectura, el apóstol San Juan, en su primera carta, nos dice: les escribo, hermano, para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, es Jesús el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, es decir, que Jesús con su muerte en la cruz borró nuestros pecados y todos los pecados del mundo, afirma el apóstol. Y por eso Él nos invita a nosotros a que también nos abramos la misericordia de Dios y nos arrepintamos de los pecados. Muchas veces creemos que estamos muy atentos a evaluar y a juzgar a otros, y a veces no nos detenemos y sin embargo cometemos muchos pecados. Y pecado no es simplemente matar y robar. Hay otros pecados que quizás afectan más a nuestra conciencia, pero también afectan más a las demás personas que el hecho hasta de robar. Por lo tanto, hagamos una evaluación y dejemos que Dios, Jesús misericordioso, nos perdone todos nuestros pecados. Y es así como nosotros vamos a ser verdadera persona nueva. Y es así como vamos a reconocer a un Cristo vivo y resucitado. Porque el pecado es oscuridad y el pecado opaca la luz. El pecado no nos permite descubrir esa presencia divina, esa presencia de Jesús resucitado,
El pecado no nos permite descubrir a Jesús que camina con nosotros, a Jesús que nos da vida, a Jesús que nos da la paz. Por eso, arrepintámonos, practiquemos el sacramento de la reconciliación. Vamos a confesarnos para que queden borrados nuestros pecados y hagamos el firme propósito de no volver a pecar. En el texto del Evangelio, el Evangelio nos cuenta la primera resurrección de Jesús al grupo, a la comunidad de los discípulos. Ya Jesús se había aparecido a María Magdalena, se había aparecido a los discípulos de Maús, y justo en el momento en que los discípulos de Maús llegan a donde están reunidos los demás discípulos, y ellos cuando le dicen Jesús ha resucitado, que aquella comunidad vibrante les respondió, en verdad resucitó. Es ahí entonces cuando Jesús en ese momento especial se le aparece a la comunidad completa. Esta comunidad completa que a pesar de los hechos todavía nadaba entre la duda. Todavía nadaba entre la duda y la certeza, no estaban seguros de que realmente Jesús había resucitado. Y Jesús, ante la duda de esta comunidad, esta primera comunidad cristiana, de estos elegidos por Él para ser los heraldos del Evangelio en medio del mundo, Jesús viene y le presenta las evidencias. Igual que como hizo con los discípulos de Maús, le explica nuevamente la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento, específicamente en el grupo del libro de los Pentateuco y de los profetas. Y Jesús dice que les abrió la mente para que lograran entender las Escrituras. Y dijo, esto estaba escrito. Pero además de que estaba escrito, Jesús duró 3 años explicándole lo que iba a pasar. Pero fue justo en el momento de la resurrección, en ese tiempo, que ahí en ello nació la fe. Fue cuando ellos le creyeron a Jesús. Fue cuando ellos se le abrió la mente para ellos entender todo el misterio que Jesús le había aplicado. Y luego Jesús entonces dice, y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan, sean perdonados de sus pecados, y ustedes son testigos de estos. Igual que los primeros discípulos, también nosotros somos testigos, porque estamos aquí porque hemos tenido un proceso de conversión, y también hemos sido testigos, hemos tenido la experiencia, hemos sentido a Jesús vivo y resucitado en nuestra vida. Igual que esa primera comunidad, estamos llamados a llevar ese mensaje, esa buena nueva a las demás personas, con nuestro testimonio viviendo los sacramentos, pero también anunciando ese Cristo vivo, de palabra, a través de las comunidades, a través de los distintos espacios donde estemos. Si nos detenemos a ver este texto del Evangelio, vamos a descubrir todo el esquema que se sigue en la Eucaristía. La Eucaristía tiene 2 partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra que va hasta las peticiones, desde el inicio hasta las peticiones, y la liturgia eucarística que va desde el momento de la presentación de las ofrendas hasta el final. En la liturgia de la palabra recibimos el pan de la palabra, igual que como lo recibieron los discípulos de Maús y luego la comunidad de los discípulos allí reunida. Y cuando uno recibe la palabra, cuando uno escucha, medita y trata de aplicar a su vida la palabra de Dios, esa palabra le abre el entendimiento, le abre los ojos del corazón para descubrir la presencia misteriosa de Jesús al partir el pan, tal y como lo experimentaron los discípulos de Maús. Ojalá que nosotros, estos 2 sacramentos de lo que nos hace alusión la palabra de Dios en el día de hoy, lo pongamos en práctica, que vivamos los sacramentos, y sobre todo estos 2, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía.
Cada Eucaristía es un misterio grande y es un anticipo de lo que viviremos allá en el cielo. Ahora bien, implica una apertura de nuestra parte, implica una receptividad al mensaje que Jesús nos comunica y al misterio que nos revela cuando el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Participemos, hermanas y hermanos, de la Eucaristía. Vivamos cada momento, porque cada momento está establecido como Jesús lo vivió con los discípulos de Maús y luego en su primera aparición a la comunidad de los discípulos. Que nosotros conmemoremos este gran misterio, tal y como Jesús nos lo indicó en la última cena, que fue la primera Eucaristía celebrada con la comunidad cristiana. Que la participación en la Eucaristía nos recuerde aquella primera Eucaristía y que nos lleve a comprometernos con lo que Jesús nos indica en el Evangelio y vayamos por el mundo siendo luz en medio de la oscuridad y proclamando que Jesús está vivo, pero proclamando un Jesús vivo con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Que el Señor nos bendiga.